Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra del amate, mirando a Román y Julio practicar el voleibol a poca distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta. Ya muchachos, si no se va a calentar el fresco. Con un acuerdo perfecto y silencioso, dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso bajo el brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban ahora ante mí y daba gusto verlos. Román rubio, Julio moreno. Mientras jugaba, estaba pensando en que había empleado mi tiempo desde que Román tenía 4 años. No lo he sentido pasar. No es raro. Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo. Y corriendo Román y me dio un beso. Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar tan joven. Román y yo nos reímos al mismo tiempo. El muchacho bajó los ojos, la cara roja, y se aplicó a presionarse un lado de la nariz con el índice doblado, en aquel gesto que le era tan propio. Déjate en paz esa nariz. No lo hago por ganas, tengo el tabique desviado. Ya lo sé, pero te vas a lastimar. Román hablaba con impaciencia, como si el otro lo estuviera molestando a él. Julio repitió todavía una vez o dos el gesto, con la cabeza baja, y luego sin decir nada se dirigió a la casa. A la hora de cenar ya se había bañado y se presentaron frescos y alegres. ¿Qué han hecho? Descansar y preparar algo, la tarea de cálculo diferencial. Le tuve que explicar a este animal A por B hasta que entendió. Comieron con su habitual apetito. Cuando bebían la leche, Román fingió ponerse grave y me dijo: necesito hablar seriamente contigo. Julio se ruborizó y levantó sus miradas, sin mirarnos. Ya me voy, nada de que te vas. Ahora aguantas aquí a pie firme. Y volviéndose hacia mí, continuó: es que se trata de él, por eso quiere escabullirse. Resulta que le avisaron de su casa que ya no le pueden mandar dinero y quiere dejar la carrera para ponerse a trabajar. Dice que al fin apenas vamos al primer año. Las manos de Julio estaban amarillos de lo que apretaba el respaldo de la silla. Parecía hacer un gran esfuerzo para contenerse. Incluso levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero la dejó caer otra vez sin haber dicho palabra. Yo quería preguntarte si no podría vivir aquí con nosotros. Sobra y lugar. Es lo más natural. Vayan ahora mismo a recoger sus cosas. Llévate el auto para traerlas. Julio no despegó los labios. Siguió en la misma actitud de antes y solo me dedicó una mirada que no traía nada de agradecimiento, que era más bien un reproche. Román lo cogió de un brazo y le dio un tirón fuerte. Julio soltó la silla y se dejó jalar sin oponer resistencia, como un cuerpo inerte. De sobre la repisa quité el payaso de trapo al que Román durmiera abrazado durante tantos años y lo guardé en la parte alta del closet. Las camas gemelas, el respirador, los compases, el mapamundi y las reglas, todo estaba en orden. Únicamente habría que comprar una cómoda para Julio. Puse en la repisa el despertador, donde estaba antes el payaso, y me senté en el alféizar de la ventana. Si no la va a ver nadie. Ya lo sé, pero ¿qué? Está bien, vamos. A mediodía subí a casa en traje de baño y regresé con sándwiches, galletas y un gran termo con té helado. Muy cerca del agua y la sombra de los mangos nos tiramos para dormir la siesta. Abrí los ojos cuando estaba cayendo la tarde. Me encontré con la mirada de indefinible reproche de Julio. Román seguía durmiendo. ¿Qué pasa?, dije con voz baja. Dije en voz baja: ¿de qué? De nada. Sentí un poco de vergüenza. Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos me dijo: quisiera irme a casa. Me tumbé. No supe por qué y solo puedo responderle con una frase convencional: no estás contento con nosotros. No se trata de eso, es que... Román se volvió y Julio se susurró apresurado: por favor, no le digas nada de esto. Mamá, no seas. ¿Para qué quieres que te roguemos tanto? Peínate y vamos. Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene uno. No, ya les dije que no. ¿Qué va a hacer usted sola en este caserón toda la tarde? Tengo ganas de estar sola.
déjala, Julio. Cuando se pone así no hay quien la soporte. Ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo sin que le diera uno de esos arrechuchos. Pero ahora no es nada. Dicen que recién muerto mi padre. Salieron todavía, le iban contando la vieja historia. El calor se metía al cuerpo por cada poro. La humedad era un vapor quemante que envolvía y aprisionaba, uniendo y aislando a la vez cada objeto sobre la tierra, una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Aún las baldosas entre el baño y mi recámara estaban tibias. Llegaba a mi cuarto y dejé caer la toalla frente al espejo. Me desaté los cabellos y dejé que se deslizaran libres sobre el hombro húmedo, por la espalda húmeda. Boca abajo sobre el cemento helado y me apreté contra él. La sien, la mejilla, los pechos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y me quedé adormilado, oyendo como fondo a mi entresueño el bordoneo vibrante del surco de los insectos en la huerta. Más tarde me levanté, me eché encima una bata corta y sin calzarme ni recogerme el pelo fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué 3 mangos gordos, duros. Me senté a comerlos en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. Y uno y lo pelé con los dientes. Luego lo mordí con toda la boca, hasta el hueso. Arranqué un trozo grande que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y al jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con mi impaciencia pelé el segundo y más calmada, casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Se miró largamente con sus ojos brillantes y sonriendo. Nunca la había visto comer así. ¿Verdad que es rico? Me reí levantando más la cabeza y dejando que las últimas gotas pesadas resbalaran un poco por mi cuello. Muy rico, y sin saber por qué comencé a reírme alto. Francamente, la Toña se rió también y entró en la cocina. Cuando pasó de nuevo junto a mí, me dijo con sencillez: hasta mañana. Y la vi alejarse, plas, plas, con el chasquido de sus sandalias y el ritmo más seguro de sus caderas. Me rendí, me tendí en el escalón y miré por entre las ramas al cielo cambiar lentamente hasta que fue de noche. Un sábado fuimos los 3 al mar. Escogí una playa desierta porque me daba vergüenza que me vieran ir de paseo con los muchachos como si estuviéramos la misma edad. Por el camino cantamos hasta quedarnos con las gargantas lastimadas, y cuando la brecha desembocó en la playa y en el horizonte vimos reverberar al mar, nos quedamos los 3 callados. En el macizo de palmeras dejamos el bastimento y luego cada uno eligió una duna para desvestirse. El retumbo del mar caía sordo en el aire pesado de sol. Untándome con el aceite me acerqué hasta la línea húmeda que la marea deja en la arena. Me senté sobre la costra dura, casi seca, que las olas no tocan. Vinieron corriendo hacia donde yo estaba y pareció que iba a atropellarme, pero en un momento antes de hacerlo, Román frenó, con los pies echados hacia adelante, levantando una gran cantidad de arena y cayendo de espaldas, mientras Julio se dejaba ir de bruces a mi lado, con toda la fuerza y la total confianza que hubiera puesto en un clavado a una piscina. Se quedaron quietos con los ojos cerrados. Los flancos de ambos palpitaban, brillantes por el sudor. A pesar del mar, podía escuchar el jadeo de sus respiraciones. Sin dejar de mirarlos, me fui sacudiendo la arena que habían echado sobre mí. Román levantó la cabeza. ¡Qué bruto eres, mano! Por poco le caes encima. Julio ni se movió. ¿Y tú? Mira cómo dejaste la arena. Seguía con los ojos cerrados, o eso parecía. Tal vez me observaba así siempre, sin que me diera cuenta. Te vamos a enseñar unos ejercicios de pentatlón, ¿eh? Román se levantó y al pasar junto a Julio, le puso un pie en las costillas y brincó por encima de él. Vi aquel pie desmesurado y tosco sobre el torso delgado. Escucharon los miembros esbeltos confundidos en un más nervioso y lleno de gracia. Luego Julio se arrodilló y
se alejaba, ahora ver el salto del tigre, me gritó Román antes de iniciar la carrera tendida hacia donde estábamos. Su cuerpo se estiró infinitamente y quedó suspendido en el salto que era un vuelo. Dorado en el sol, tersa su sombra sobre la arena. El cuerpo como un río fluía junto a mí, pero yo no podía tocarlo. No se entendía para qué estaba Julio ahí, abajo, porque no había necesidad alguna de salvar nada. No se trataba de un ejercicio, volar, tenderse en el tiempo de la armonía como en el propio lecho. Estar en el ambiente de la plenitud, eso era todo. No sé cuándo Román cayó al fin sobre la arena. Me levanté sin decir nada, pero encaminé hacia el mar. Fui entrando en el paso a paso, segura contra la resaca. El agua estaba tan fría que de momento me hizo tiritar. Pasé el reventadero y me tiré a mi vez de bruces, con fuerza. Luego comencé a nadar. El mar copiaba la redondez de mi brazo, respondía al ritmo de mis movimientos, respiraba. Me abandoné de espaldas y el sol quemó mi cara mientras el mar helado me sostenía entre la tierra y el cielo. Las auras planeaban lentas en el mediodía, una gran dignidad aplastaba cualquier pensamiento. Lejos, algún grito de pájaro y el retumbar de las olas. Sensación discordante, me volví a mirar el mar, pero de todas maneras, un enojo pequeño, casi un destello de angustia, me siguió molestando. El agua aturdida, me gustó no ver a nadie, entonces mis sandalias descalcé y caminé sobre la playa, que quemada como si fuera un rescoldo. Otra vez mi cuerpo caminó pesado que deja la huella. Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar descalza, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una. Paso sobre la hojarasca, el murmullo, las risas ahogadas, todo era natural, pero sobre Un gran rato tirada boca abajo, medio dormida, cuando sentí su voz enrojecida rozar mi oreja. No me tocó, solamente dijo, nunca he estado con una mujer. Permanecí sin moverme, escuchaba al viento al ras de la arena lijándola. Cuando recogimos nuestras cosas para regresar, Román comentó, está loco, se ha pasado la tarde acostado, dejando que las olas lo bañaran. Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera a comer. Me impresionó porque parecía un ahogado. Después de la cena se fueron a dar una vuelta, a hacer una visita, a mirar pasar a las muchachas o hablar con ellas y reírse sin saber por qué. Sola salí de la casa, caminé sin prisa por el barrio vecino, dejando con cuidado las piedras y los retoños crujientes de las verdolagas. Desde el río subí al canto atrojado y extenso de las ranas, cientos, miles, tal vez. El cielo bajó como un techo, claro y obvio. Me sentí contenta cuando vi que el cintilar de las estrellas correspondía exactamente al troar de las ranas. seguí hasta encontrar un recodo en donde los árboles permitían ver el río, abajo, blanco. En la penumbra de la huerta ajena me quedé como un refugio, mirándolo fluir. Bajo mis pies la espera capa de hojas y más abajo la tierra húmeda, olorosa a ese fermento saludable tan cercano. Sin embargo, era mi función. Me apoyé en un árbol mirando abajo, el cauce que era como de día. Sin que lo pensara, mis manos recorrieron las líneas esbeltas, rugosas y finas, y el áspero ardor de la corteza, las ranas y la nota sostenida de un grillo, el río y mis manos conociendo el árbol. Caminos todos los de la sangre, ajena y mía, común y agolpada, aquí, a esta hora, en esta imagen. No pude evitar hacer ruido, y cuando huía avergonzada y rápida, oí clara la voz pastosa de la toña, que decía, no te preocupes, es la señora. Las mejillas me ardían, y el contacto de aquella voz me persiguió en sueños esa noche, sueños extraños y espesos. Se parecían unos a otros, exteriormente eran iguales, pero se sentía como nos internábamos paso a paso
No tuve fuerzas para salir a pasear, ni siquiera para ponerme el camisón. Me quedé desnuda sobre la cama, mirando por la ventana, un punto fijo del cielo, tal vez una estrella, entre aquellas ramas. No me quejaba, únicamente estaba echada ahí, algún animal enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba y casi no podía decir que no sentía. Ya. La única realidad era que mi cuerpo pesaba de una manera terrible. No, lo que sucedía era nada más que no podía moverme, aunque no sé por qué. Y sin embargo, eso era todo. Estuve inmóvil durante horas, sin ningún pensamiento, exactamente como si flotara en el mar bajo ese cielo tan claro. Pero no tenía miedo, nada me llegaba. Los ruidos, las sombras, los rumores, todo era lejano. Y lo único que subsistía era mi propio peso sobre la tierra o sobre el agua. Eso era lo que centraba toda aquella noche. Creo que casi no respiraba, al menos no lo recuerdo. Tampoco tenía necesidad de alguna estar así. No puede describirse porque casi no se está ni medirse el tiempo porque es a otra profundidad a la Recuerdo que oí cuando los muchachos entraron, cerraron el zaguán con llave y cuchicheando se dirigieron a su cuarto. Oí muy claro sus pasos, pero también entonces me moví. Era una trampa dulce aquella extraña gravidez. Muchísimos ruidos se escuchó, todo. Yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable. Un roce, como temblor, la vibración que deja en el aire, una palabra, sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba. Y me puse de pie de un salto. Afuera en el pasillo alguien respiraba, no era posible oírlo, pero estaba ahí. Y su pecho agitado subía y bajaba al mismo ritmo que el mío. Eso nos igualaba, acortaba cualquier distancia. Ella de la cama, levanté los brazos, anhelantes y cerré los ojos. Ahora sí sabía quién estaba del otro lado de la puerta. No caminé para abrirla cuando puse la mano en la perilla. No había dado un paso, tampoco lo di hacia él. Simplemente nos encontramos del otro lado de la puerta. En la oscuridad era imposible mirarlo, pero tampoco hacía falta. Sentía su piel muy cerca de la mía. En su gran ansiedad refrenada, me empezó a besar, y primero apenas como distraído, y luego su beso fue haciéndose uno solo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y fue entonces cuando sentí contra mis brazos y mis manos latir los blancos, estremecerse la frente, como dos ciegos que pretenden mirarse a los ojos. Luego puso sus manos en mi espalda y estremeció. Levántate, me atrajo así y me envolvió. En medio de aquel beso único en mi soledad, de aquel vértigo blando, mis dedos tentaron el rostro como árbol, y aquel cuerpo joven me apareció un río fluyendo, igualmente secreto bajo el sol dorado, en la ceguera de la noche, y pronuncié el nombre sagrado. Julio se fue de nuestra casa, muy pronto seguramente odiándome. Al menos eso espero. La humillación de haber sido aceptado en el lugar de otro, y el horror de saber que era ese otro dentro de mí, lo hicieron rechazarme con violencia en el momento de oír el nombre y golpearme, con los puños cerrados en la oscuridad, en tanto yo oía sus sollozos. Es que siguieron, rehusó a mirarme y estuvo tan abatido, parecía tener vergüenza de sí. La tarde anterior de su partida hablé por primera vez a solas después de la noche y se lo expliqué todo, lo mejor que pude. Le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucediera aquello, pero no creía que mi ignorancia me hiciera. Porque aún se hubiera realizado, estaríamos esperando, y sin embargo